El día de hoy vamos a estar comenzando con el módulo número 3. En la sección de trabajo de clase se van a encontrar ya con la sección del módulo 3, el manual para que lo puedan descargar, el temario de lo que vamos a estar viendo clase por clase, y en la sección de clase 1 es donde vamos a encontrar las actividades. Por lo tanto, acá descargaremos el manual y después en la sección de clase 1 tendremos los ejercicios prácticos que vamos a estar realizando. En un inicio, lo que vamos a ver es lo siguiente. El día de hoy vamos a ver una herramienta avanzada dentro de Word llamada combinación de correspondencia. La combinación de correspondencia nos va a permitir crear una única carta, la cual debemos redactar, y los datos dentro de esa carta vamos a poder modificarlos. Por ejemplo, supongamos que tenemos que realizar una carta de invitación para un evento y tenemos que colocar los datos para que la invitación sea para alrededor de 100 personas, donde tendremos que colocar nombre, apellido, ¿sí? Todos los datos básicos que queremos representar. En vez de crear un documento uno por uno e ir modificando los datos 100 veces, lo que hacemos es crear una tabla con todos los datos que vamos a necesitar, y son los datos que estaremos actualizando, para luego insertarlo dentro de Word. Y Word, mediante la herramienta combinar correspondencia, lo que va a hacer es generar las cartas de manera automática, insertando en ella los datos que creamos previamente. Bien, en el manual de secretariado administrativo vamos a ir al primer ejercicio. Vamos a bajar un poquitito acá. En la hoja 11 nos explica un poco acerca del memorándum, cuáles son las partes que lo componen, ¿sí? Y tenemos un ejercicio práctico donde nos dice: elaboraremos un memorándum utilizando una potente herramienta llamada combinación de correspondencia. La misma la utilizaremos para gestionar los destinatarios del memo de forma automatizada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a armar este diseño dentro de un documento de Word. Por lo tanto, vamos a abrir nuestro programa Word. Voy a restaurar la ventana si podemos visualizarlo más cómodamente. Y antes de escribir el texto, ya le voy a dar el formato del borde. Vamos a ir hasta la opción de bordes y sombreados. Elegimos el estilo, aceptar, y acá ya podemos empezar a escribir. Voy a apretar Enter un par de veces, como para dejar espacio para traer la imagen más tarde. A continuación vamos a darle un poco de formato. Tenemos el título, acá va a estar centrado. Este texto va a tener sangría de primera línea. Así que vamos acá al botón de párrafo y en especial elegimos primera línea. Para estos textos que se encuentran acá, si nosotros le asignamos una sangría izquierda, por ejemplo le voy a colocar 1 centímetro, vemos que ocurre esta separación. Entonces, en vez de usar la sangría normal, vamos a asignarle también sangría de primera línea. Vamos a diferenciarlo, vamos a decirle que sea de 1 centímetro nada más. Y ahí queda. Muy bien, una vez que ya lo tenemos armado, esto también vamos a asignarle la sangría de 1 centímetro. Ahí está, ahora sí. Bien, ahora, a continuación nos indica
paso a paso lo que debemos realizar. Tenemos que ir hasta la pestaña Correspondencia. Nos encontramos acá. Y desde la sección de Iniciar combinación de correspondencia, elegimos la opción Cartas. A continuación, me dice que debemos ir a la sección de Seleccionar destinatarios. Nos va a aparecer una lista desplegable y elegiríamos la opción de Escribir nueva lista. Por lo tanto, vamos a hacer eso. Seleccionar destinatarios. Acá nos van a aparecer tres opciones distintas. En este caso, como recién estamos utilizando por primera vez la combinación de correspondencia, no tenemos ninguna lista generada, por lo tanto debemos hacer una nueva. Más adelante, si de repente yo quiero reutilizar algunos datos de una lista que ya está previamente armada, podemos usar la opción de lista existente. Esta lista vamos a ver que podemos sacar los datos tanto de un documento de Word como también de un documento de Excel. Y la última opción nos va a permitir elegir contactos de Outlook. Esto será siempre y cuando nuestra cuenta de correo electrónico esté conectada con nuestra computadora. Así que vamos a elegir escribir una lista nueva. Nos aparece un pequeño recuadro donde tenemos como una tabla de Access con los campos, tratamiento, nombre, apellido, nombre de la organización, campo de direcciones, o sea, tenemos un montón de datos. Pero lo más probable es que esta información no la estemos utilizando siempre. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Me dice que tenemos que utilizar 6 campos específicos. Nombre, apellido, nombre 2, apellido 2, fecha y hora. Por lo tanto, para poder modificarlo, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Vamos a ir a personalizar columnas y lo que vamos a hacer es eliminar todos los que no vamos a utilizar. Tratamiento lo voy a eliminar. Nombre, apellido lo voy a dejar porque me pide. Lo único que tengo que hacer algunas modificaciones, porque me dice nombre 1 y nombre 2. Acá en el panel, en la lista de la derecha, tenemos un botón que nos va a permitir cambiar el nombre. Así que voy a colocar nombre 1. Y lo mismo en apellido. Luego, la información que no vayamos a utilizar la vamos a ir eliminando. Recordemos que debemos activar y eliminar. Y así haremos con todos los datos. Lamentablemente este paso debemos hacerlo uno por uno. Puede estar escrito tanto en mayúscula como en minúscula, es indistinto. Así que no hay ningún problema. Por ejemplo, lo voy a dejar acá en minúscula. Y aceptamos. Y ahora vemos cómo la información se modificó. Vamos a cargar un total de 5 datos más o menos. Para poder agregar más cantidad de filas, vamos a ir a la opción de nueva entrada. 4, 5. Si en algún momento ingresamos una fila de más, tenemos la opción de eliminar entrada. Y automáticamente ahí ya se elimina. Así que vamos a estar inventando los datos, nombres y apellidos, y completar cada una de estas columnas.
Una vez que terminamos de cargar todos los datos, presionamos en el botón Aceptar. A continuación nos va a pedir almacenar esta lista. Por lo tanto, vamos a buscar nuestra carpeta del curso de secretariado, ingresamos en la carpetita módulo 3 y como nombre le vamos a colocar lista 1 y guardar. Ahora, esos datos que almacenamos debemos insertarlos dentro de nuestro documento de Word. Por lo tanto, vamos a fijarnos dónde debemos insertarlos. Vamos un chiquitín más abajo, nos dice que debemos utilizar el botón Insertar campo combinado y acá nos muestra dónde tiene que ir la información. Nombre 1 y apellido 1 iría en la sección de para, nombre 2 y apellido 2 en la sección de. Acá colocamos la fecha, a la fecha del día de hoy, y acá me dice próximo viernes, otra fecha. Y la hora, bueno, entonces la fecha en este caso la vamos a modificar. Bien, ¿qué ocurre si yo necesito modificar un campo que ingresé? Vamos a ir acá, hay una opción llamada Editar lista de destinatarios. Seleccionamos nuestra base de datos y vamos a ponerle edición. Y desde acá podemos modificarlo. Entonces le voy a poner una fecha distinta. Voy a ponerle la del próximo sábado, que sería 28. Voy a seleccionar el campo, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Aceptar. ¿Desea actualizarlo? Sí, quiero actualizar estos datos. Una vez que ya hice los cambios, acá se visualizan y presionamos aceptar. Bien, entonces acá, para poder insertar los datos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la lista de insertar, campo combinado, nombre 1, espacio, apellidos 1. Me voy abajo. Nombre 2, espacio, apellido 2. La fecha en que se emite, que sería el día de hoy. Y acá vamos a viernes, voy a hacer un espacio y voy a colocar la fecha. La hora de salida será a las... Y acá colocamos de la lista la hora. Acá en asunto me olvidé de colocarle horarios. Bien, hasta ahora no estamos visualizando ninguna información. Entonces lo que debemos hacer a continuación es, una vez que ya están insertados todos los campos, nos vamos al botoncito este que dice Vista previa de resultados. Lo presionamos solamente una vez y acá podemos ver la información. Desde este pequeño panel, como si fuesen los botones de Access para poder desplazarnos por los registros, vamos a poder presionar este botón y avanzar en los registros. Ir al siguiente, al anterior, al último y al primer registro para visualizarlos y que estén correctamente. Como último paso, si miramos bien, este sería nuestro documento original. Lo que necesitamos hacer ahora es crear la cantidad de cartas o memos en este caso para cada uno de los empleados. Por lo tanto, en la sección de finalizar y combinar, presionamos el botón. Nos aparecen tres opciones distintas donde nos pide imprimirlo en caso que sepamos que todos los datos son correctos, enviar mensajes de correo electrónico. Recuerden que para poder utilizar estas opciones, nuestro correo debe estar ya conectado con Outlook. En este caso nosotros vamos a utilizar la primera opción, que es editar documentos individuales. Acá me pregunta si quiero combinar todos los registros, solamente el registro actual que esté visualizando en este momento, o si por ejemplo quiero que me muestre solamente desde el primer registro hasta el registro número 3, por ejemplo.
en vez de que me muestre los 5. En este caso le voy a poner todos y voy a presionar en aceptar. Si miramos bien, me creó un documento nuevo donde me muestra la información en cada hoja por separado. Entonces, tendríamos un documento que es el original, este lo voy a sacar del borde, un documento que es el original y este que sería la carta combinada. Ahora bien, ¿qué documento es el más importante de los dos? Este que está acá es el terminado. Pero, si yo el día de mañana tengo que hacer una modificación, supongamos que quiero cambiar el horario, la fecha, o incluso me equivoqué en algún texto que se encuentra por acá. En vez de modificar uno por uno los documentos, lo que hacemos es lo siguiente. Eliminamos este documento, no lo voy a guardar, y cualquier modificación que yo quiera realizar, la voy a hacer dentro del documento original. Entonces, por ejemplo, acá el título estaba mal escrito, por lo tanto acá en el original lo voy a corregir. Memorándum. Una vez que ya lo tengo, vuelvo otra vez, finalizar y combinar, editar los documentos, todos, y acá ya lo tenemos corregido en cada una de las hojas, ¿sí? Entonces, en vez de corregirlo en cada documento, fui directamente al original y lo corregí desde ahí. Este archivo lo vamos a guardar como memorándum combinado y el anterior lo vamos a guardar como memorándum original. A continuación vamos a ir a el Classroom. En trabajo de clase, dentro de módulo 3, accedemos a clase 1. Nos abre el Google Drive y vamos a realizar el ejercicio que nos propone acá mismo. Recordemos que debemos armar primero el borde, luego cargar los datos y a continuación cargamos la información. En este caso vamos a reutilizar la lista que ya habíamos creado previamente, porque los datos son similares. Vamos nuevamente a Word, restauramos la ventana y así como está vamos a copiar la información. Fíjense que tiene un borde con un efecto de sombra. Así que vamos a bordes y sombreado, elegimos el valor sombra, vamos a darle un poco de grosor, aceptar y ahora comenzamos a cargar la información. Una vez que copiamos los textos, le damos un poco de formato. Vamos a alinearlo, centrar y alineación a la derecha. Y después al texto le aplicamos un poco de sangría de primera línea. Después lo que es el tipo de letra, el tamaño, esa elección, pueden modificarlo, ponerle la fuente que ustedes deseen. Ahora, necesitamos traer la información, así que vamos a correspondencia, iniciar combinación de correspondencia, seleccionamos la opción de cartas. En seleccionar destinatarios habíamos dicho que íbamos a utilizar la lista que teníamos previamente, por lo tanto vamos a usar una lista existente y buscamos la carpeta donde almacenamos la lista. Yo la dejé en el escritorio para encontrarlo más rápido. Una vez que tenemos la lista, si vamos a la opción de insertar campo combinado, nos vamos a encontrar con toda la información. Por lo tanto, acá me voy a posicionar, voy a dejar un espacio, coloco el nombre, espacio y el apellido. Después voy a buscar el otro dato que necesito, que es la fecha, y luego la hora. Recordemos que para poder visualizar los datos debíamos activar el botón Vista previa de resultados. Y ya tenemos toda la información. Y con los botoncitos podíamos desplazarnos.
Una vez que lo terminamos, finalizar y combinar, editar documentos individuales, dejamos activada la opción todos, verificamos que esté todo correcto y luego que lo terminamos, lo almacenamos. Recuerden de guardar los dos archivos, tanto la carta combinada como la carta original. A estos documentos le vamos a llamar Belgrano 182 combinado y al otro Belgrano 182 original. Vamos a continuar con la práctica número 2. Armaremos el diseño y luego haremos la combinación de correspondencia. Así vamos a ir a Word. Acá tenemos en vista. Primero recordemos de ir a la opción de bordes y sombreados para poder aplicarle el borde. Vamos a ponerle acá con sombra y el estilo líneas gruesas y finitas. Y aceptar. Una vez que lo tenemos, cargamos la información. Esta sección que se encuentra acá, después lo podemos armar con un cuadro de texto. Así que esta sección la voy a dejar para al final. Bien, ahora vamos a armar el diseño que se encuentra acá arriba. Tenemos dos autoformas. Vamos a ir a insertar, formas, y desde acá tenemos este diseño que se llama chevron. Hacemos un clic, mantenemos presionado y estiramos para diseñarlo. Una vez que tenemos uno armado, le cambiamos el color de relleno, vamos a ponerle blanco y vamos a hacer el efecto de sombra. Si la sombra queremos modificarla, vamos a nuevamente efectos de sombra y en la parte inferior tenemos opciones de sombra. Y desde acá podemos modificar lo que es la distancia para separar la sombra del objeto. Y lo que necesitamos para que se note más y no quede muy borroso es sacarle el desenfoque. Al ponerle el desenfoque en 0 queda mucho más nítido. Y después el nivel de transparencia, si nosotros por ejemplo lo disminuimos, vemos cómo se ve más nítido. Y si aumentamos se hace más transparente. Una vez que tenemos un diseño, vamos a cambiar el color del contorno, que es negro. Lo vamos a copiar y pegar. Tengan en cuenta que acá por ejemplo está relleno blanco. Si nosotros le decimos sin relleno, se va a ver totalmente hueco y vamos a ver la sombra de esta manera, una sombra finita. Por eso es importante que la figura sí o sí tenga un relleno aunque sea blanco. Vamos a cambiar la alineación. Vamos a apretar Enter un par de veces como para dejar espacio. Y acá lo colocamos. Y de este mismo vamos a hacer una copia si tenemos varios. Copiar, pegar. Si quiero alinearlos para que queden más prolijos, con la tecla Shift presionada, marcamos los dos elementos. Y desde herramientas de dibujo hay una opción que dice alinear. Y lo que vamos a hacer es alinearlos al medio. De esa manera quedan bien prolijitos. Y con las flechitas del teclado podemos trasladarlos. Para hacer esta sección, Servimovie, su empresa de confianza, vamos a insertar un cuadro de texto. Elegimos la opción cuadro de texto simple. Acá vamos a colocar el texto. Para poder moverlo, lo arrastramos desde los bordes. Vamos a inicio, lo centramos y vamos a sacarle este espacio. Vamos hasta párrafo y nos aseguramos que en posterior
está en 0 e interlineado sencillo. Bien, y ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a herramientas de dibujo y le vamos a decir que el ajuste va a estar por delante del texto. Así lo podemos trasladar. Y después lo que es el contorno se lo vamos a sacar. Contorno de forma sin contorno. Y ahí ya lo tenemos. De este mismo podemos hacer una copia. Vamos a copiar para colocarlo acá abajo. Pegamos y acá lo insertamos. Ahora lo que tenemos que hacer es armar la lista. No podemos utilizar la lista que teníamos antes porque hay algunos datos que no tenemos. Por lo tanto, vamos a ir a correspondencia. Iniciamos la combinación mediante cartas y al seleccionar los destinatarios vamos a hacer una lista totalmente nueva. En este caso personalizamos las columnas, tratamiento lo eliminamos, nombre, apellido lo dejamos y el resto los vamos eliminando. Voy a empezar desde el último, así es más rápido para borrarlos. Se puede también cambiar el nombre, por ejemplo acá tengo campo de dirección, así que a este le voy a cambiar el nombre y lo voy a dejar solamente dirección. Agregamos uno más y lo llamamos teléfono. Una vez que lo tenemos, me pide realizar para 5 registros, así que crearemos las nuevas entradas y cargamos la información de cada uno de ellos. Una vez que tenemos toda la información cargada, son datos inventados. Presionamos en aceptar y guardamos la lista. Acá por ejemplo me está faltando número, así que voy a personalizar nuevamente y voy a agregar uno más. Bien. El orden en que aparecen acá no tiene nada que ver después el orden en que se insertan, pero sí les resulta más cómodo tenerlos ordenados. Por ejemplo, yo número quiero que esté arriba de todo. Entonces acá tenemos los botoncitos para subir y bajar los campos. En este caso lo voy a subir. Pongo aceptar y número va a aparecer al inicio. Ahora sí, una vez que ya está toda la información cargada, aceptamos, lo guardamos dentro de la carpeta del módulo 3, yo acá le voy a poner como nombre lista 2. Y lo guardamos. Una vez que ya lo tenemos, vamos a insertar campo combinado y de la lista vamos colocando la información. Apellidos, nombre, teléfono. Y ahí ya lo tenemos. Esto me faltó darle la sangría, así que voy a seleccionarlo. Y sangría de primera línea. Y acá lo mismo. Ahora sí. Una vez que ya insertamos los campos, recordemos ir a correspondencia, activar la vista previa de los resultados, verificar que toda la información esté correcta y por último realizamos acá finalizar, editar documentos individuales, todos los registros y luego guardamos ambos documentos. Ahora bien, ¿qué ocurre si de repente necesitaríamos armar una carta mostrando nombre, apellido de un alumno y que además aparezca el promedio? Por lo general, este tipo de datos, si por ejemplo se trata de una escuela, vamos a tener no 4 o 5 registros, capaz que tenemos cientos de datos que tendríamos que cargar. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una lista totalmente nueva, se complicaría un poco. En ese caso, lo más probable es que, si tenemos un promedio, la información
de los alumnos, como el nombre y el apellido, se encuentra en una planilla de Excel. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es crear una lista, pero partiendo de un archivo de Excel. Vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Vamos a ir a usar una lista existente y acá lo que vamos a hacer es buscar un archivo de Excel, que ahora se los voy a pasar porque me parece que no está subido. Llamado lista de alumnos. Acá nos dice hoja 1. Voy a abrir la planilla, en este caso solo lectura, porque como lo estoy usando desde Word, no me dejaría hacer ninguna modificación. Tenemos acá solamente una hoja, pero si tuviéramos varias hojas, desde acá podríamos elegir de cuál hoja sacaríamos los datos. Y acá tenemos esta cantidad de columnas, ¿sí? Son 7 columnas y toda la información. Vamos a poner acá, esta opción tiene que estar activada, ¿sí? La primera fila de datos contiene encabezados de columna. Una vez que lo hicimos, ahora vamos a traer los campos. Y si desplegamos la lista, vemos que me trae exactamente la información que se encuentra en Excel. Entonces me dice, mediante la presente, es para informarle el promedio del alumno, y acá vamos a colocar el nombre y el apellido del Centro Educativo Morón. El promedio general que el alumno obtuvo en el año presente es de, y acá traemos el promedio. Una vez que lo tenemos, vista previa de resultados, y acá vemos la información. Si vamos desplegando, vemos cómo trae los datos. Acá podemos ver que en el caso del promedio, en algunos valores, como por ejemplo ya desde el primero, me aparecen muchos decimales. Y si yo voy al archivo original, vemos que solamente tiene un único decimal. Ahora vamos a ver cómo corregirlo y que afecte al resto de los datos. Para poder cambiar correctamente el formato, lo que vamos a hacer es, desde Excel, en la sección de formatos de celdas, vamos a ir hasta personalizadas. Nos vamos a dirigir en la parte superior y acá vemos distintos formatos. El formato estándar es el que viene por defecto, que si miramos bien, es el valor que nos proporciona Word, o sea, con todos los decimales. Después tenemos otras opciones, y de entre ellas tenemos esta opción. Y acá hay otra, donde aparece separado con una coma y 2 decimales. Si de repente yo quisiera representarlo con un único decimal, borraría un 0. En este caso le voy a dejar los 2 ceros. Este formato que se encuentra acá lo voy a seleccionar y lo voy a copiar. Es lo que vamos a utilizar en Word. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un clic derecho, editar campos, códigos de campo, y acá a continuación de promedio colocamos la barra y pegamos el código que trajimos de Excel y ponemos a aceptar. Y acá vemos como automáticamente me quitó esa cantidad extensa de decimales y solamente me dejó 2. Y si verificamos en todos, nos dejó solamente 2 decimales. Vamos a el último paso, editar documentos individuales y aceptar. Y acá vemos cómo me creó un total de 42 hojas, cada una con esos datos. Ahora, ¿qué pasa si el día de mañana esta información se actualiza? Supongamos que voy a agarrar acá a Patricio y voy a decir que se sacó un 9. La tercera nota es un 9 y ahora el promedio es distinto. Una vez que se hace una modificación en este documento, voy a guardar los cambios, voy a abrir el archivo de Word, carta con Excel. Siempre que abran un archivo con el que estuvieron trabajando en combinación con correspondencia, me va a decir si los datos de la base de datos se colocarán en el documento. ¿Desea continuar? Sí, quiero que me muestre la información. Y acá me aparece automáticamente los datos actualizados. Recordemos que este documento es la carta original, ya que el documento combinado va a tener únicamente ya la información pegada, pero no va a estar enlazada con el archivo de Excel. Por eso siempre es importante conservar el archivo original. Voy a hacer un cambio nuevamente. Por ejemplo, voy a poner un 2
y acá un 3. Tengan presente que el documento de Excel lo vamos a poder abrir siempre y cuando este documento de Word esté cerrado. Y acá hicimos el cambio y vemos cómo se actualiza. Si yo quiero abrir el documento de Excel para modificarlo, como está abierto en Word, no me deja abrirlo. O sea, lo voy a poder abrir, pero solamente voy a poder ver los datos y no voy a poder guardar ningún cambio. Si yo quiero presionar en guardar, me dice que es un archivo solo lectura y me crearía una copia. Entonces, siempre que tengamos que hacer una modificación en el documento de Excel, cerramos este de Word, que es donde tenemos la carta, y ahí recién abrimos el documento de Excel para hacer los cambios necesarios. No solamente podemos sacar la información de una planilla de Excel, sino que también podemos sacar los datos de una tabla de Word que ya está previamente armada. Si por ejemplo acá tengo esta planilla, yo puedo sacar información de esta tablita que se encuentra acá. Voy a cerrar el documento, voy a ir correspondencia, iniciar para cartas, seleccionar los destinatarios usando una lista existente y voy a buscar el archivo este de Word. Y ahora, cuando yo despliegue esta lista, me va a aparecer la columna que estaba en la tablita de Word. Entonces voy a cambiar esta información. Dirección, código postal y ciudad. Ciudad. Y acá tenemos nombre y apellido. Nombre, espacio, apellido. Una vez que tenemos los datos, hacemos siempre una vista previa y verificamos la información cómo va cambiando. Y por último, editamos las cartas. Y ahí tenemos un total de 8 documentos. Entonces tenemos distintas formas de trabajar, ya sea creando la tabla previamente en Word, utilizando los datos que se encuentran en Excel, o si no, directamente armando una lista totalmente de cero.